En el libro de Deuteronomio, Moisés nos convoca a la conversión de corazón y alma, cumpliendo los mandamientos de Dios. Escuchamos la primera lectura. Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: El Señor tu Dios te dará abundante prosperidad en todas tus empresas, en el fruto de tus entrañas, en las crías de tu ganado y en los productos del suelo. Porque el Señor volverá a complacerse en tu prosperidad, como antes se había complacido en la prosperidad de tus padres. Todo esto te sucederá porque habrás escuchado la voz del Señor, tu Dios, y observado sus mandamientos y sus leyes, que están escritas en este libro de la ley, después de haberte convertido al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma. Este mandamiento que hoy te prescribo no es superior a tus fuerzas ni está fuera de tu alcance. No está en el cielo, para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y lo traerá hasta aquí, de manera que podamos escucharlo y ponerlo en práctica? Ni tampoco está más allá del mar, para que digas: ¿quién cruzará por nosotros a la otra orilla y lo traerá hasta aquí, de manera que podamos escucharlo y ponerlo en práctica? No, la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la practiques. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantamos la antífona. Todo el mundo cante la gloria de Dios. Aleluya, aleluya. Cante la gloria de Dios. Aleluya, aleluya. Mi oración sube hasta ti, Señor, en el momento favorable. Respóndeme, Dios mío, por tu gran amor, sálvame por tu fidelidad. Todo el mundo cante la gloria de Dios. Aleluya, aleluya. Respóndeme, Señor, por tu bondad y tu amor. Por tu gran compasión, vuélvete a mí. Yo soy un pobre desdichado, Dios mío, que tu ayuda me proteja, así alabaré con cantos el nombre de Dios. Todo el mundo cante la gloria de Dios. Aleluya, aleluya. Porque el Señor salvará a Sión y volverá a edificar las ciudades de Judá. El linaje de sus servidores la tendrán como herencia, y los que aman su nombre morarán en ella. Todo el mundo cante la gloria de Dios. Aleluya, aleluya. San Pablo, en la carta a los cristianos de Colosas, instruye sobre Cristo Jesús, alfa y omega de nuestra existencia. Escuchamos la segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Colosas. Cristo Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, los seres visibles y los invisibles, tronos, dominaciones, principados y potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él.
Él existe ante todas las cosas y todo subsiste en Él. Él es también la cabeza del cuerpo, es decir, de la Iglesia. Él es el principio, el primero que resucitó de entre los muertos, a fin de que Él tuviera la primacia de todos, porque Dios quiso que en Él residiera toda la plenitud. Por Él quiso reconciliar consigo todo lo que existe en la tierra y en el cielo, restableciendo la paz por la sangre de su cruz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. San Lucas nos presenta el mandamiento de Jesús que debemos cumplir para alcanzar la vida eterna. Nos ponemos de pie para escuchar el Santo Evangelio. Aleluya, 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 aleluya. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. Aleluya, 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 aleluya. El Señor está con ustedes y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Un doctor de la ley se levantó y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le preguntó a su vez: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Has respondido exactamente, le dijo Jesús, obra así y alcanzarás la vida. Pero el doctor de la ley, para justificar su intervención, le hizo otra pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Jesús volvió a tomar la palabra y les respondió: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones, que lo despojaron de todo, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por el mismo camino un sacerdote, lo vio y siguió de largo. También pasó por allí un levita, lo vio y siguió su camino. Pero un samaritano que viajaba por allí, al pasar junto a él, lo vio y se conmovió. Entonces se acercó y vendó sus heridas, cubriéndolas con aceite y vino. Después lo puso sobre su propia montura, lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 denarios y se lo dio al dueño del albergue diciéndole: cuídalo y lo que gastes de más te lo pagaré al volver. ¿Cuál de los 3 te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por los ladrones? El que tuvo compasión de él, le respondió el doctor de la ley. Y Jesús le dijo: ve y procede tú de la misma manera. Palabra del Señor. Alabado sea Jesucristo. Sea por siempre bendito y alabado. El episodio del Evangelio de este domingo comienza con una pregunta casuística, sofisticada, dice el Evangelio, para poner a prueba a Jesús. Los doctores de la ley eran especialistas en Sagrada Escritura y vivían de la casuística. Y la pregunta esconde una trampa. Los mandamientos en el Antiguo Testamento son muchísimos, 100 y pico.
Por eso la pregunta apunta sobre eso, ¿y cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús les responde con el decálogo, con los 10 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Aquí está el centro de la ley. El doctor de la ley, viéndose como despechado por esta respuesta tan precisa de Jesús, no quiso quedar en ridículo y le hizo otra pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Por una cuestión semántica, prójimo quiere decir próximo, pero ellos habían hecho toda una elaboración de leyes, de términos, de cuestiones, de tal modo que quién era el prójimo o qué debíamos hacer o qué se debía hacer por el prójimo quedaba medio oscuro. Entonces Jesús, conociendo la mentalidad de este hombre que apunta a lo formal, a lo semántico, a lo casuístico, les responde con una parábola, la parábola del buen samaritano que conocemos todos. Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó por un camino peligroso y allí fue asaltado. Lo golpearon, le quitaron todo lo que tenía y lo dejaron medio muerto. Por ahí pasó un levita y un sacerdote, personas que por su función religiosa, social, debían haber hecho algo por este hombre que estaba tirado en el camino. Ninguno hizo nada, pasó de largo. También pasó por allí un samaritano. Los colores de la parábola, a propósito, son exagerados. Un samaritano es un extranjero, lo contrario al próximo, un extraño, alguien que no tenía nada que ver con este hombre tirado en el camino. Dice el Evangelio que pasó un samaritano que viajaba por allí y al pasar junto a él lo vio, se conmovió, entonces se acercó. Y aquí está la primera lección de lo que es el amor al prójimo, para que no sea muy romántico o muy declamativo. Lo primero que hace este hombre extranjero, los samaritanos y los judíos no se tratan, no se quieren. Más o menos como hoy lo que pasa entre Palestina, Israel, el Líbano, Irán, Irak, una serie de conflictos milenarios que siguen latentes, parece, por los siglos de los siglos. En este caso, los samaritanos y los judíos no se trataban por una cuestión religiosa, que también llega a ser política, como ahora. Este hombre se acercó, los otros pasaron de largo, cada uno con una excusa diferente, en su mente, en su corazón. Este hombre se acercó. Y esta es la primera lección que nos da el Evangelio sobre el amor al prójimo. Podemos declamar muchas cosas. Podemos saludar por WhatsApp todos los días, pero eso no es acercarse a nadie. Son formalidades muchas veces que no tienen contenido. Acercarse es, de alguna manera, como lo muestra el Evangelio, hacerse cargo de la situación del otro. Eso es amar al prójimo. Y todo lo que hace este buen samaritano, en modo diferente y opuesto al levita y al sacerdote que pasaron y no hicieron nada, es una lección de caridad y es una lección de amor. Hace los primeros auxilios, lo cura con lo que tenía en ese momento, dice el Evangelio, aceite y vino, desinfecta sus heridas con el vino, después le pone aceite y después lo carga sobre su cabalgadura, le da su propio lugar, lo sube sobre su caballo
y lo lleva hasta una posada a donde incluso deja un dinero para que lo cure y él vuelve a su camino. Como dije al comienzo, el doctor de la ley le presenta un caso abstracto, una pregunta abstracta: ¿quién es mi prójimo? Y Jesús le responde con esta hermosa parábola tan llena de coloridos y tan llena de ejemplos prácticos que podemos hacer. Yo pensé que la pandemia nos iba a ayudar a crecer como personas, como sociedad, y que íbamos a madurar en la relación de los unos con los otros. Creo que me equivoqué. Creo que nos hemos vuelto más individualistas y por lo tanto estamos como el doctor de la ley, preguntándonos: ¿y quién es mi prójimo? ¿Qué obligación tengo con los demás? Y a eso se agrega el mundo de las redes sociales, a donde estamos todos enredados en una apariencia de conectividad superficial, muchas veces carente de toda verdad y de sinceridad. Pidámosle a Jesús, que nos ha dejado esta parábola, que aprendamos a vivir este concepto del amor, que es estar cerca del otro, de alguna manera. Y esta cercanía nos hace humanos y nos hace cristianos. ¿Quién de nosotros no tiene heridas? Y este hombre, que es un extranjero, o sea, un extraño, alguien que no tenía nada que ver con esa persona que estaba tirada en el camino, medio muerta, golpeada, lastimada, curó sus heridas. Lo único que cura las heridas del alma es el amor. Por eso puso sobre sus heridas aceite y vino. Y aunque eran remedios totalmente primitivos, diríamos hoy, usó el vino para desinfectar y el aceite para curar. El vino del amor, el aceite del amor. Y si seguimos con la comparación, esas heridas que tenemos en el alma se curan con el amor. Ese vino bueno, ese vino noble que va sacando el mal, que nos va desinfectando de rencores, de resentimientos, de amarguras. ¿Cuánto necesitamos de un buen samaritano? Todos. Y para que tengamos un buen samaritano en la vida, comencemos cada uno de nosotros a poner en práctica la parábola y nos daremos cuenta que de esa manera también nuestras heridas se van curando. Que así sea. Que así sea.